En este episodio nos atreveremos a hablar de algo que pocas personas se animarían, pero es muy necesario. Vamos a referirnos a algo que da miedo por imagen, por el contexto social o por el que dirán. Y son esas heridas que algunas personas quizá hemos llevado por nuestro vínculo, nuestra relación con mamá. Estamos acá desde The House by Ana Herrera. Soy la psicóloga Jenny Zúñiga y estoy, por supuesto, con nuestras compañeras Lina y Ana. Bueno, nos atrevimos a este tema de hoy. Claro, es un tema fuerte, chicas. Sí, qué expectativa. Es muy alta la expectativa que tenemos socialmente. Las mamás son espectaculares en su mayoría y estas fechas son muy romantizadas, ¿verdad? Pero también tenemos estas cositas que nos van quedando por ahí, esas secuelas a lo largo de la vida. Sí, y es que sin duda también es un tema que toca las fibras más delicadas del ser humano, ¿verdad? Porque cuántas cosas, cuánto hay detrás de cada una de las historias que vivimos con mamá, o bien con esa figura que cubre el papel de la maternidad en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, qué importante hablarlo justo en este marco donde estamos celebrando el Día de la Madre. Y queremos darlo también como un regalo al amor propio, como un regalo de fortaleza. A través de este episodio pueden cambiar tantas cosas en nuestras futuras familias. Entonces, queremos decirles que no crean que hay en este programa juicios, ¿verdad? Señalamientos hacia las mamás. Al contrario, si de casualidad hoy va a escuchar este programa o lo va a ver, de verdad podamos interiorizar muchas realidades. Entonces, vamos a decirles por qué pensamos en este tema, por qué nos arriesgamos a esto. Bueno, primeramente diría yo que es un tema que nos toca a todos, ¿verdad? Entonces, también la generalidad del tema tiene muchas ventajas. Además, una de las cosas que estábamos conversando nosotras tres acá era que definitivamente es un tema, como lo decía Lilis, ha sido romantizado por mucho tiempo, pero cuánto duelen las heridas hechas por mamá. Totalmente, porque todos tenemos la noción o la imagen normalmente de que mamá es una zona segura. Y en algunos momentos mamá también es una persona humana, no necesariamente tiene que ser mamá directamente biológica, ¿verdad? También tenemos figuras maternas que asumen abuelos, abuelitas, que asumen la tía, muchas veces la hermana mayor, que no saben ni cómo sobrellevarlo y aún así asumen ese rol familiar, ¿verdad? Materno. Es importante determinar eso porque no necesariamente a veces, aunque estemos con mamá, tenemos esa figura materna que es nuestra propia madre, tal vez está reflejada en una madrina, en una tía, en la abuelita, que es muy común en esas crianzas, ¿verdad? Y sí se romantiza, y no estoy diciendo ninguna persona creo que viene con el manual, y son humanas y también tienden a hacer cosas que nos van a herir a lo largo del tiempo, igual nosotros podemos herirlas. Yo creo que también, digamos, el tema se presta muchísimo para crear sensibilidad también, entendimiento de la responsabilidad. Nosotras, las que somos madres, tenemos demasiada carga ya de por sí, ¿verdad? Pero como decía Jenny, definitivamente nuestra intención en ningún momento es juzgar, señalar o dar guión a seguir o unas instrucciones básicas para nada. Todo lo contrario, sino hacer entender que, mira, es una labor exquisita, llena de ventajas también, pero con un poder que a veces no dimensionamos. Exacto, y no queremos que las mamás se sientan culpables o que los hijos o hijas se sientan en esa libertad, ¿verdad? De decir, condeno a mamá, ¿verdad? No queremos nada de eso. Más bien el episodio de hoy va a buscar poder decir, sí, estas son las heridas que tengo, las voy a trabajar, ¿qué voy a hacer con ese dolor? Y si de casualidad hay alguna mamá que dice, bueno, yo pasé por ese camino, fui la que ejecuté eso, también se pueda perdonar para que de verdad cambien otras generaciones. Claro, entonces eliminar del todo los sentimientos de culpa, ¿verdad? O de victimización, porque no es lo que estamos buscando, todo lo contrario, creemos que también desde las versiones que conocemos, que escuchamos, que vamos a abrir aquí,
hacia ustedes, puedan encontrar un recurso de sanación, de acompañamiento y de empatía. Y bueno, yo les voy a comenzar contando que yo soy la segunda de 8 hermanos. Eso es una familia muy grande, muy grande. Y mi mamá es una persona relativamente joven, y desde que yo tengo uso de razón, en la escuela, digamos, el número 8 era normal, ¿verdad? Entonces éramos una familia muy grande versus el resto de las familias de mi entorno, sí éramos una familia muy grande. Y bueno, hacer la labor de ser madre de 8 trae muchas implicaciones. Entonces yo, si tengo que hablar desde mi realidad, probablemente va a ser muy distinta a la de muchos que estén por allá, que tal vez tuvieron a la mamita para ellos solos, o que digamos su realidad parte más de un mundo más exclusivo, ¿verdad? Pero como yo era una más en la lista, pues me tocaba compartir muchísimo a mi mamá. Y si antes me tocaba compartirla como mamá, ahora me toca compartirla como abuelita también, porque verdad, ella ejerce, ejerce un poder bastante grande en una familia como esa. Es al menos esto mi realidad inicial, para que puedan entender también la mía, por ejemplo. Ok. En mi caso, mi familia es de 6. Caso contrario al de Ana, que era de las mayores, yo soy la menor de esas 6. Entonces, más bien creo que hay más recelo del lado de mis hermanos mayores, porque yo capté más atención y ya mamá tenía más tiempo para estar en la casa y logré captar más atención tal vez en ese momento. Y eso que Ana no podía porque eran muchos, yo más bien, ya mis hermanos, mi hermana, somos prácticamente 20 años de diferencia. Mi hermana se casó el año que yo nací, entonces ya estaba fuera de la casa cuando ya yo llegué prácticamente, ¿verdad? Entonces ya mamá tenía más tiempo, ya no estaba tan enfocada tal vez en trabajar tantas horas, porque ya tenía otras. Y el efecto de mamá cansada también. Esa ya me tocó la mamá cansada, digamos, ya la agarré cansada. Bueno, en mi caso, la número 6 de 8 hermanos, mi mamá tuvo algunas pérdidas de bebé, entonces también eso vino a sumar, y que mi mamá quedó viuda siendo joven, con 8 hijos, ¿verdad? Entonces, claro, padecía diabetes, y en aquel momento, pues no conocíamos mucho de los síntomas. Uno de esos síntomas más fuertes era la fatiga, el agotamiento, ¿verdad? Y creo que también eso influyó mucho en su rol de mamá. Igual, ¿no?, que Ana, bueno, en el caso de mi familia, ya había nietos muy pronto, entonces era una mamá repartida entre ser abuela, ser mamá, y siempre estuvo en nuestra casa, por ejemplo. Eso es otra realidad, digamos, que es importante tocar. En mi caso, yo siempre tuve a mamá presente. Mi mamá siempre trabajó en nuestra casa. Tenía muchísimo trabajo, claro, imagínense con 8 personas, ¿verdad? Siendo también una mamá muy involucrada con la vida escolar, muy involucrada con mis amigos. Mi casa siempre fue centro de reuniones. Mi mamá era mamá adoptiva de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, digamos, mi mamá era muy activa, pero siempre la tuve en casa, que muchas heridas provienen también de un sentimiento de abandono o de ausencia. En mi caso no viví nada de eso tampoco. Interesante, sí. Me han comentado algunas personas referente a este tema que lo que sienten es eso, que tal vez mamá estaba mucho tiempo fuera de la casa, entonces sentían esa mamá ausente. Entonces eso les generó otros malestares y otras molestias, que no significa que lo hicieron adrede, ¿verdad?, sino por una necesidad. Y yo creo que eso es algo de lo que tenemos que aprender ya, siendo un poco más grandes, de visualizarlo y dejar de culpar y dejar de sentir ese dolor, sino de empezarlo a trabajar para transformarlo, para que podamos seguir adelante y no encajonarnos en todo lo que pudo haber sido, que ya no fue, sino más bien en fortalecer lo que tenemos, creo yo ahora, y sanar todas esas cosas, perdonar realmente todas esas cosas que nos pasaron a raíz de sí, cuando hablas de sanar y de perdonar, si empezamos a enfocarlo desde la parte psicológica, siempre se va a requerir algo muy importante, y es, bueno, reconocer que me siento herido, ¿verdad? Y Ana dijo algo hace un rato sobre la palabra victimización, hasta la palabra larga,
grande, ¿verdad? Todo es grande ahí. Sí, entonces queremos que a través de este tema podamos identificar, ¿seré yo una hija que me estoy victimizando? Porque digamos, ¿qué puede suceder psicológicamente? Que digo, como mamá, tengo heridas por situaciones de mamá, no soy la hija que quería ser, o no soy la mujer triunfadora, exitosa, digamos, son palabras que a veces permitimos decir, ¿verdad? Muy fuerte. Exacto, entonces Nos estamos lastimando muchísimo y a la primera persona que tenemos que amar, llámenlo como lo llamen, es a nosotras mismos, y nosotras somos groseras. No, y también, digamos, justificamos con estas heridas muchas de nuestras acciones actuales, ¿verdad? O sea, yo he escuchado muchísimo, nosotros hicimos el ejercicio, como el programa anterior, de consultar en nuestras redes personales sobre el tema y, digamos, muchísimos de los comentarios fueron como, yo soy así porque mi mamá era así, mis heridas están ahí porque mi mamá me trataba así, porque mi mamá me hablaba así. Yo mencionaba, por ejemplo, esto de mi mamá, que yo tenía una mamá en casa, porque actualmente yo como mamá me juzgo muchísimo por el hecho de no estar en casa. Porque dentro de mi checklist de importante es como, yo tuve una mamá presente, ¿qué tan presente soy yo como mamá? Entonces, tal vez la herida no viene desde la ausencia, sino más bien desde el juicio a la presencia. Entonces, digamos, yo misma me flagelo ante una realidad que realmente en este momento no puedo cumplir, porque realmente no la puedo cumplir en esa capacidad y tampoco sé si sea mi misión hacerlo, ¿verdad? Pero sí viene de ahí, de más bien no cumplir con ese checklist que existe. Una de las cosas que nos mencionaban en los comentarios... un segundo. Que existe para Ana. Porque puede ser que para nosotras, por las amigas y las otras personas que están del otro lado del podcast, el checklist es totalmente diferente. Exactamente. Porque precisamente a eso iba, digamos, en los comentarios que recibimos, muchos decían como, es que mi mamá nunca estaba en casa, ¿verdad? Entonces ahí hay una inversa y una situación, una realidad muy distinta. Por eso, desde nuestra realidad, al abrir nuestra realidad, ustedes quisiéramos que entiendan que es muy diferente entre sí, pero todos coincidimos en que si alguien tiene poder o permiso de dañarnos o herirnos, es precisamente a quienes más amamos. Entonces, como nuestra madre es naturalmente la persona que primero amamos, ¿verdad? Que primero acudimos, ¿cómo no va a poder tener el mayor poder de hacernos daño si es quien más cercano tenemos, ¿verdad? Sí, y es que también es directo, o sea, venimos del vientre de ella. Y si vivimos experiencias desde la mamá, inconscientemente empezamos a pensar, a creer, perdón, que bueno, si ese ser, que es el que más me tiene que amar y me trae a este mundo, me rechazó, ¿verdad? O me dijo cosas que no merecía, es normal que los demás lo hagan. Por eso es que sanar con esa figura es muy importante. Y que se entienda sanar dentro de algunas palabras que vamos a dar ahorita en la parte de conclusiones. Porque a veces sanar puede ser identificar, porque yo conozco historias donde las madres han sido abusivas, ¿verdad? Historias donde quizá los hijos le reclaman a mamá porque no dejó una pareja, o porque a la mamá le tocó escuchar la vida de abuso, la vida de violación, ¿verdad? Y estuvo sola con esa situación. Entonces, no hablamos, tal vez hoy no somos quienes para decirle, tiene que perdonar a mamá, pero sí saber que existe la posibilidad de que soltemos algunas situaciones, porque al soltarlas, esas generaciones o su vínculo, que es algo a lo que vamos a ir de una vez, ¿verdad? Analizar cuál es la funcionalidad de nuestro vínculo. Claro. Si en 5 cosas chocamos con mamá, pero tal vez en la número 6 y 7 no, eso entonces es lo que podemos hacer. Podemos fortalecer esas 6 y 7 y dejar de estar tratando de introducir en esas 5 que nos van a hacer cada vez más daño, ¿verdad? No solamente a nosotros, sino vamos a dañar a esa persona que también amamos. Una de las cosas que tocamos en el programa anterior era amar desde la sinceridad, ¿verdad? Desde reconocer con honestidad cuál es la realidad del otro. Sucede precisamente en todas las relaciones. O sea, la realidad de mi mamá es que tiene la facilidad de hacer esto, esto y esto, pero la dificultad de hacer esto, esto y esto, ¿verdad? O sea, si yo tuviese que enumerar las dificultades de mi mamá, diría que tenía poca paciencia.
era muy exigente. Y entonces, ¿qué soy yo resultado a eso? Súper perfeccionista, ¿verdad? No me permito errar en muchos espacios. ¿Por culpa de ella? No, porque eso fue lo que yo acepté de esa situación y fue lo que lo que absorbí de eso. Entonces, digamos, entender que, mira, está dentro, sí, seguimos un patrón todos, sí, seguimos el ejemplo todos, sí, pero ya a cierta edad, ya nosotros elegimos quién ser. Por ejemplo, uno de los comentarios que más coincidieron las personas que nos comentaron era que muchas de sus inseguridades en cuanto a las parejas tenían que ver directamente con su relación maternal. Claro. O sea, esa persona me hizo creer que yo era suficiente o que no era suficiente. Que puede pasar, es parte de lo que estamos diciendo, romantizarlo. Todos, ¿verdad? Lo común, o lo que se cree común socialmente, es ese apoyo de mamá y que todo, pero no todas las mamás, ¿verdad? Lo ven desde esa perspectiva, no todas las mamás apoyan y aunque suene controversial, no todas las mamás son tal vez una persona sana que esté al lado de nosotros. Y eso nos afecta. ¿Qué tanto permitimos como adultos ahora que esa relación me afecte? ¿Cuándo lo determino y cuándo lo freno? Sí. Porque también podemos frenar ciertas cosas, ¿verdad? Nos van a hacer un daño y son abusivas a nosotros. Tenemos que tener ese discernimiento de decir y ese empoderamiento, chicas, de decir, esto no me está haciendo bien, por favor deténganse y marcar la cancha realmente, por el bien de todos. Y eso va a ayudar mucho en la elección de pareja, porque la elección de pareja nos muestra todo eso que queremos, que mamá, entre comitas, no tenía, no dio, por lo que sea, ¿verdad? Entonces, cuando uno elige pareja, uno quiere que la pareja inconscientemente también le dé todo eso que mamá no dio. Por eso es que también lo que decía Ali, ¿verdad? Lo que decía Lina, a veces el romantizar tanto la situación, porque ¿qué nos enseñaron? ¿Verdad? Que busquemos una persona que nos dé la protección de mamá, que nos dé el rol de papá. Y imagínense qué difícil ser pareja de alguien que tiene heridas con la mamá, ¿verdad? Porque esa persona, y que lo hemos vivido también, ¿verdad? Uno elige buscando, si mamá no fue afectiva, entonces quiero que esta persona me dé esa carencia de mamá y por favor rellene. Y eso tampoco es justo para las parejas. Entonces veamos las ventajas de sanar cualquier situación, herida que tal vez en este minuto ya de episodio quizá ya hemos identificado. Sí, que también, claro, digamos, tenemos que entender cómo también esta cercanía y este amor que nos profesan en la gran medida las mamás, ha sido también una herramienta o un poder, un arma que ha formado las mayores dependencias de la historia, ¿verdad? O sea, generan círculos dependientes y de manipulación gigante en nuestras vidas, porque con mala intención o sin mala intención, sabemos de muchísimas mamás que quieren a sus hijos para ellas toda la vida y que probablemente nunca se abran a una realidad en donde les toque compartirlos. Y entonces muchas de nosotras como mujeres sufrimos por otra mujer que como suegra no nos acepta. ¿Les ha tocado alguna vez una suegra así? Porque a mí sí. Claro. Y es a mí también muy desgastante porque uno empieza a tener como cierta empatía con ellas porque usted siente desde que usted cruza la puerta del lugar donde la llega a conocer un rechazo porque somos una amenaza, porque quieren a sus hijos ahí todo el tiempo, eso les da como seguridad, ¿verdad? Entre egoísmo y otras cosas probablemente, pero les da esa seguridad de tener a su núcleo familiar, quieren a toda su familia ahí encerrada, entonces cuando visualizan que viene una pareja y hay un peligro de que se lleven a mi hijo, porque lo visualizan así. Sí, a mí me dijeron cosas sumamente hirientes para ver si como el que dice sale corriendo, ¿verdad? Claro. Tuve que aprender a ponerle un alto. No, y es que está la mamá que cree que su hijo es, ¿verdad? Incorrupto y perfecto, ¿verdad? Que es demasiado para cualquiera, y está la otra mamá
que cree que su hijo es un inútil y que le hizo creer que lo era y que durante toda la vida lo minimizó, entonces que más bien no forjó una autoestima suficiente para enfrentar una relación. Entonces, digamos, si quédate en casa porque no puedes salir. Exacto, tenemos las dos versiones que han afectado generaciones de generaciones, de ciclos, ¿verdad? Porque precisamente no han entendido que, digamos, pues esto que me afecta llega hasta aquí, ¿verdad? No han podido dar el paso de frenarlo. Entonces, lamentablemente trasciende ese daño a las relaciones y a las siguientes y siguientes generaciones. Pues me gustó mucho esos dos ejemplos, la verdad es que sí, es algo como de la cotidianidad. Y yo creo que si queremos una vida diferente, digamos, a veces muchas mamás dicen, uy, yo fui esa, ¿verdad? Estoy identificando. Nunca es tarde, porque quizá ese hijo que tiene ya su edad y está ahí, a la larga no da pasos de independencia porque hay algo psicológico que se llama el sentimiento de culpa, que precisamente no solo se da en esos casos, también se da en estos días. Por ejemplo, si usted el día de la madre no pudo llegar o está lejos, los hijos o las hijas sienten culpa porque, uy, era el 15 de agosto, aquí en Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Yo tenía que estar con mamá, yo no podía faltar. Los fines de año, por ejemplo, ¿verdad? Tengo que pasar el fin de año, la Navidad con mamá, pero ese día no se pudo por algo y hay mucha culpa. Qué bonito sería tener un vínculo tan sano con mamá, que mamá pueda comprender que ese fin de año yo no podía estar por un viaje, por estar con la pareja, con la familia política, y esos vínculos son todavía más fuertes porque serían sin culpa, por ejemplo. Sí, a mí inclusive me llamó mucho la atención que algunos de los comentarios iban mucho y decían así textualmente, mi mamá es la tóxica de mi vida. Y la gente hasta con humor lo trata, ¿verdad? Porque ya lo tienen identificado. Pero eso es importante, que al menos esté identificado. Pero digamos, o sea, ¿qué tan normalizado está esa situación que decimos cosas como esas creyendo que está bien, es mi mamá, es la tóxica, pero es mi mamá, ¿verdad? No, o sea, no tienes que tener ninguna tóxica en tu vida. Sana esa relación, ve qué hace que perdure, para que de la misma forma en la que no debe haber una tóxica en una relación amorosa, sentimental, tampoco debe haber tóxicos en una relación familiar, ¿verdad? Y entonces, ¿hasta dónde esta situación, esta realidad es una decisión mía propia, algo que ya acepté, que ya normalicé y que ya dejé? Porque si no actuamos ya, damos el chance también a que hiera más personas, que se amplíe el espectro de daño, ¿verdad? Y que también ya las consecuencias en mí como persona, como individuo, ya sean más amplias, más dolorosas. Yo digo que también esas cosas nos afectan cuando no empezamos a identificarlas y a soltarlas y a trabajarlas. No, desde a veces cometemos, creo que ese pequeño error de que usted dice, voy a ayudar a cambiar a mi mamá. O sea, eso no pasa, no podemos cambiar a las personas. Eso tiene que ser desde que yo lo sane de mí hacia afuera, para que las demás personas vean en mí, proyecten, puedan percibir eso y tal vez hasta tengan un cambio por voluntad propia, no porque yo le estoy induciendo un cambio. Ajá, porque cuando nosotros empezamos a poner barreras o empezamos a poner los puntos sobre las is y a determinar, noten cuál es nuestra personalidad y nuestra posición en este momento, nos empiezan a respetar esas decisiones. Cuando saben que hay ciertas consecuencias, porque es acción, reacción, ¿verdad? Entonces, no es que estoy cambiando a la persona, es que yo estoy tomando otras medidas y en base a eso, nuestro vínculo familiar se puede también modificar un poco, ¿verdad? De sanación, no solamente para mí, sino para mi mamá, para el resto de la familia, que sea menos tosco incluso el ambiente, ¿verdad? Claro, sí, porque me haces pensar en esto de que si yo odio a mi mamá, casi siempre termino siendo igual o hacer cosas todavía más graves, gracias, sí, que las que hizo mamá. Y eso se devuelve en una culpa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo sano? Que eso es lo que vamos a ir a hablar en este momento, que es ya como el top del episodio de hoy. ¿Qué vamos a hacer? No estamos aquí para decirle, tienes que perdonar, ¿verdad? Ábrase la cabeza, el corazón. Es muy recomendable el perdón,
pero si tal vez usted dice, no puedo y no me siento preparada para el perdón, al menos podemos pensar en la posibilidad de que, lo que decía Lina, no podemos cambiar a mamá, no es nuestra labor cambiarlo. Nos puede servir muchísimo también el pensar de verdad y de corazón. Mamá hizo lo que podía, con lo que tenía, con lo que sabía. Con lo totalmente. O sea, con eso fue que pudo, ¿verdad? Y si ella, digamos, que a hoy siguiera dando heridas, pues puedo marcar la cancha, ¿verdad? Estudiar mejor el vínculo y permitirme decir, bueno, en dos cosas yo puedo con mamá, en lo demás no me meto con ella, la voy a dejar ser ella misma. Porque, digamos, si no nos funciona esto, podemos pensar también en algo que es una palabra fácil, yo no sé para ustedes cómo es, pero soltar, para mí en la vida, pues no es muy fácil, pero el soltar nos funciona también. Claro, hay un tema un poco delicado acá, es cuando ya mamá no está presente, ¿verdad? El soltar esas heridas, yo tengo a mi mamá, yo puedo ir trabajando en mí para que ella proyecte y tengamos un mayor disfrute actual de la relación que tenemos. Mas, sin embargo, en las personas que ya mamá no está presente o esa figura materna no está presente, en soltar y en sanar eso, ¿verdad? Para nosotros mismos, para enriquecernos, para, depende de sus creencias religiosas, que tenga un mejor descanso esa persona, entre muchas otras cosas. Y también lo que vos decías, Jenny, hicieron también lo que tenían, o lo que tenían y lo que sabían o consideraban en su momento, porque todos cambiamos de opinión, ¿verdad? En su momento ellos consideraban que eso era lo más adecuado. Y una cosa aquí muy importante también que tenemos que entender y tal vez también dejar a un lado es que la imagen social que nos han vendido por años de la madre no es una generalidad. O sea, no todas las mamás son buenas, lo sabemos, no todas las mamás han asumido sus roles responsablemente, no todas las mamás han cumplido con la checklist que romantizamos, ¿verdad? Hay que aprender también a entender nuestras realidades desde el individuo y como les decía antes, amar con sinceridad desde la verdad. Eso es mi mamá, eso somos nosotros, esa es nuestra realidad, esa es nuestra relación y entender que en esa individualidad tenemos posibilidades igual de adaptarnos, de cambiar, de mejorar y de decidir tener una vida diferente a partir de eso, ¿verdad? Decidir que el rol de mi familia o la mamá que yo voy a ser es diferente a la mamá que yo tuve. Nadie dicta que tenga que ser una regla, que la singularidad de ella vaya a ser la mía, ¿verdad? Entonces, también entender con responsabilidad que el amor nos da también la posibilidad de elegir, de ser nosotros mismos a partir de él. Porque una mamá que de verdad se permite y cree en ella misma, que ella tiene amor, va a tener todo para ser mamá. Primero, porque se va a romper esto de que, ay, yo no tengo un manual, ¿verdad? No espere el manual, no existe manual, pero si usted se deja guiar por ese sexto sentido de mujer y por ese amor, lo va a poder lograr. Otra cosa, renunciar a ser mamá perfecta. Las mamás perfectas enferman mucho a las personas. Y también renunciar a ser una mamá que se compara con otras, porque tristemente pasa mucho entre los centros educativos. Muchísimo. Y lo digo porque yo pues, me he relacionado mucho con centros educativos, con mamás, y a veces son tan brillantes, tan lindas, pero es como ese miedo de que yo tengo que ser como la mamá de este niño, y qué piensan de mí, y qué digo la maestra, y me tengo que justificar, ¿verdad? Qué bonito que usted pueda decir, bueno, al fin y al cabo yo sé lo que hago, cómo lo hago, y que confíe en este sexto sentido, que en lugar de pensar en todas estas comparaciones, más bien cada día invierta, y no lo digo desde el dinero, invierta en cuidarse, en atenderse, porque también podemos encontrar hoy en día muchas mamás que están quemadas, ¿verdad? O sea, lo que decía Ana al inicio del episodio de hoy, bueno, antes muchas de nuestras mamás podían estar en casa, ¿verdad? En realidad, y ahora sí, están en casa, salen de casa, trabajan, entran, hay mucho. O sea, el estilo de vida cambió tantísimo que las mamás se queman. Digamos, la exigencia educativa, por ejemplo. Entonces, yo no considero... Autocuidado es fundamental. En este momento yo no soy mamá y no sé si en algún momento lo llegaré a hacer, pero los días son muy ajetreados y muy cansados, como en el caso tal vez de Ana, de trabajar en el día,
llegar a casa, asumir ese rol, tratar de hacerlo de la mejor manera, de lo que ella considera que es la mejor manera, ya es suficiente la carga emocional como para llegar a culparse porque la mamá del otro niño hizo esto, yo no lo hice por mi hijo. No todas las personas necesitan lo mismo. El rol familiar es diferente en todas las familias. No considero bueno o prudente que se culpen, porque es como el síndrome del cuidador quemado. Exacto, igual. Entonces va a funcionar igual y eso va a traer más repercusiones físicas, va a ser una afectación psicológica y al final de cuentas eso les va a afectar a las mamás y a todo el núcleo de la familia. Yo creo que aquí exactamente lo importante es entender que para cerrar este capítulo, para poder pues amar este tema, ¿verdad? De aceptarlo con amor, desde nuestra posición como mujeres, decirles que entre menos perfectas y más felices sean, más como hijas les amamos. Disfruten el proceso. Y entre más reales sean, mejor mujeres van a poder ser, mejor ejemplo para sus hijas. La capacidad de dar amor no depende de la perfección, ¿verdad? Sino de la entrega, de la búsqueda constante, del mejoramiento individual. Los hijos no queremos madres perfectas y yo estoy segura también como mamá, como amiga, se los digo también, ninguna debería de cargar con el peso de cumplir con todos esos estándares. Dejémoslos a un lado, busquemos hijos igual, menos perfectos, más felices, que logremos entregarle a nuestros hijos una verdadera vida en paz con ellos mismos, sintiéndose suficientes, amados a pesar de las realidades, de los resultados, de lo esperable, y eso nos va a llevar a mejores situaciones, a historias más bonitas y a personas más saludables, más inteligentes emocionalmente también. Bueno, si usted es una hija, no sé, que pasa los 30, 40, 50 años y hay conflictos con mamá, ha resultado muchísimo sentarse y decirle, mamá, vieras que yo quiero disfrutar la vida con usted. ¿Has notado que con esta frase y esta ofensa nos distanciamos? Mamá, yo quiero disfrutarte. Quizá mamá no se pueda atrever a decirlo, pero usted como hija de estas décadas de edades que mencioné, o de 20 años, usted puede decirle, mamá, quiero la fiesta en paz, quiero llevarme bien. Exacto. Es que ya yo considero que socialmente ya hay muchísima carga y afuera las tantas redes sociales, tantas cosas que más bien vienen a absorber nuestro tiempo y a contaminar, y a esa idea de familia perfecta que realmente no existe, que nos quieren vender. Es disfrútense ustedes mismos, disfrútense con la familia, con lo que tienen, sean honestos. Si yo amo sentarme a tomarme una taza de té o un café con mi mamá, ¿por qué no lo voy a hacer? La solidaridad. Saquen ese espacio de los pequeños detalles que le gustan. Si a mamá le gusta una flor, entonces yo voy a pasar y le voy a comprar una flor. Algo tan la solidaridad, la generosidad y la cercanía que buscamos como mujeres actualmente tiene que empezar desde estas relaciones básicas, tiene que empezar desde ahí, donde el juicio ya desaparezca y el amor sea quien predomine desde, como les decíamos, desde la honestidad, desde la verdad, desde el sentimiento puro y desde el reconocimiento de que yo también me equivoco. Fue para nosotros un placer estar con ustedes hoy. Agradecemos todos los comentarios que nos nutrieron muchísimo, que nutrieron este conversatorio y esperamos que sigan estando con nosotros durante mucho tiempo más. Recuerden que somos las Ramé.